KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 20 de noviembre. Usted está en sintonía de Next Noticias, edición matutina. Un día en el que, mucha expectativa de lo que va a ser ese diálogo por el diálogo del Pacto del Bicentenario. Ayer se siguen lanzando invitaciones y CONATO va a ser otro de las organizaciones participantes. Eso, con los Estados Unidos ayer y un discurso que era realmente, no sé cómo definirlo, porque mientras el exalcalde Giuliani hablaba del fraude, del conteo, algo tenía en el pelo, o decían que también era parte del tinte que a veces se ponen para el bronceo. La cosa fue que empezó a gotear y se empezó a desteñir, es decir, va a ser más dantesca y más perpleja, más extraña la conferencia de prensa. Se la resumo. Sí. Larga y disparatada. Y el señor botando gotas de sudor negro. Sudando tinte. No sé si, él dijo que era el tinte de la cara, de esos que se broncean artificialmente. ¿Qué sería? No sé. ¿Cómo está la situación del COVID en el mundo? Atención, porque Madrid cerrará desde el 4 de diciembre hasta el 10. ¿Qué significa eso? 14. Hasta el 14. Que el puente de la Constitución, es decir, obviamente la gran fiesta del 7 de diciembre, que es día libre en toda España, Madrid estará confinada. Así, en Europa, y las ciudades que están ya cerradas son varias, y varios países también, es importante. ¿Qué va a pasar en ese rebrote? Recuerden lo que dijo el doctor John McKinnon sobre el segundo rebrote en la pandemia del 17, de la llamada gripe española. Hay que ver el ejemplo. Es un pestañeo en el tiempo, 100 años de distancia. Vamos a ver si estas funcionan igual y sobre todo que como la del 19 se va, sin dejar rastro, esta del 2020. Día también en el que 6 millones de dólares han sido, esos son los daños cuantificados de la destrucción en el área de Tierras Altas y el área productiva chiricana. Vamos a ver qué va a pasar. Siguen ciertos productos al alza. Recuerden también, hablando de alza, hoy hubo un alza en el petróleo debido a, sobre todo en el diésel, debido al aumento de su uso en todo Estados Unidos, porque estaban teniendo temperaturas bastante frías. Así que así andan las cosas, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por radio en KW Continente y en televisión por el canal 21 Next TV. Preparados para darle toda la información que usted necesita un viernes como hoy, aunque no lo creas, viernes. Sí. Pero un viernes diferente, un viernes en la que usted tiene que estar tranquilo. Solamente faltan 34 días para Nochebuena y 35 para Navidad. Mientras usted se toma su tacita de café o viene manejando tranquilo, déjeme decirle algo con que Fernando arrancó. 90 minutos de Rudy Giuliani en una conferencia en la que... Esperpéntica, eso yo creo que es la palabra que... Larga de 90 minutos. No, esperpéntica porque y disparatada, porque dijo de todo y no dijo de nada. Fíjese de las cosas que dijo. Le voy a tomar 2 para que usted... Mire, esta es una conferencia porque en el momento que estaban haciendo eso en Georgia, el estado de Georgia, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, anunciaba que de acuerdo al reconteo de más de 5 millones de votos manuales, Biden ganó el estado de Georgia. Mientras eso estaba pasando, este caballero estaba, Pensilvania, dando una conferencia de prensa. Entre otras cosas dijo lo siguiente, que el conteo se había hecho en Alemania y España. Miren la locura y menciona una empresa española, no recuerdo el nombre ahora, que era la que utilizaron para esto y que esa era una empresa en la que Chávez y Maduro, Chávez se murió hace tiempo, y Maduro tenían intereses y acusa a Venezuela. Sí, antes los fraudes se hacían en Washington, ahora se hacen en América Latina. Que Maduro no tiene capacidad para manejar ni que Venezuela va a tener contar del 1 al 100. ¿no? Entonces, mire estos disparates.
Esta empresa española da clara que esto no es así. Pero lo curioso de esto es que el señor Giuliani no presenta ni un affidavit, nada. Lo que dice en público es una cosa y lo que dice en corte es otra. En la corte dijo que él no venía a presentar una queja por fraude, sino por otras cosas. No presentó ni un affidavit, no presentó ninguna prueba de todas las locuras que dijo. Lo que sí quedó en la imagen fue ese Giuliani todo sudado, pero no era un sudor. No. Era un sudor como negro, tinte. Era un tinte. Oscuro. Sí, decían que unos dicen No, que es el color, pelo es un tinte que usan algunos para broncearse. Nosotros los que somos chocolate no necesitamos no ningún tinte. necesitamos esos tintes. Nosotros tenemos un tinte natural. Mira, este es un blanquito poniéndose tinte para ese chocolate. ¿Usted qué cree que eso es? ¿Ah? Hay que tener... Bueno, esta es una noticia que le está la vuelta al mundo. Se están burlando. Sí. No fuera tan grave, sino por lo que le voy a contar más adelante. Para los oyentes que nos estaban pidiendo cuál era la película que estábamos hablando nosotros, es la película que protagoniza Sofía Loren en 86 años. 86 años. años. Regia, algo que estamos viejos. Bueno, a los 86 años todos nos vamos a viejos. Sí. ¿No? Y detrás de esa hay un talento. Bueno, la película se llama La vida ante sí. Antes sí. Se la recomiendo. Es una historia humana de otra perspectiva. Y también la serie Gambito de Reina. Gambito de Dama. Gambito de dama en español, gambito de Sí, reina sí. en inglés. Bueno, que en inglés es otra cosa. Tiene otro nombre. Se usa, ya hablamos de eso bien. Le doy eso para a nuestra audiencia. También le voy a contestar a alguien que me mandó, a varios que me mandaron, de que la información que yo había dicho sobre lo que había declarado el periodista Tanéjano Rodríguez sobre la cinta costera 3 no era así. Le voy a hablar ahora, le voy a dar los datos para que Atenógenes se informe. Bien, dice que eso aparece en Wikipedia. Bueno, Wikipedia no es el lugar para buscar cosas serias. Wikipedia, Fernando, es una plataforma. Una plataforma donde tú también tienes que poner en duda lo que ves ahí. Y no Solo crea que llena todo- gente que... Igual que usted cuando ve en Google, cuando habla mal de usted, eso es lo que está al frente. Usted le tomará tiempo desmontar eso de allí. O sea, esas son plataformas que no se pueden utilizar para dar opiniones. Ahora le cuento sobre esto, porque ahora le quiero hablar un poco sobre esto, sobre estas cosas. Bien, a nivel internacional, Fernando, domina el pánico al COVID y su rebrote. En Madrid, como le decía Fernando, hay un cerco sanitario. Que antes era por barrios. O sea, Ya ahora va a ser toda la villa. ciudad, toda la comunidad de Madrid. No, la villa de Madrid. La villa. La comunidad Madrid. es otro... Sí, es más grande, perdón, más tienes grande. toda razón. Lo que es el Concolón de Madrid. Va a estar en un cerco sanitario. Nadie entra, nadie sale de ese cerco. Y se puede mover internamente. Tiene que justificar su movimiento. Por el rebrote. Y porque lo están haciendo para llegar a mejores condiciones a Navidad. Fíjese lo que está pasando en Madrid. Nada más se lo dejo allí. Pero fíjese los números globales. El COVID a nivel, ¿te tienes nombre, Fernando? 57.459.368. Mire la velocidad de reproducción de ese virus, lo que 1.000.000. conocemos como el RT. 376.808 Esa casos es la letalidad. y 2.40 de letalidad. Contra 1,95 de nosotros, que es el caso. 1.95 de 1.93. 1,93. Estados Unidos hoy amanece con 12.072.450 contagiados, 258.355 fallecidos. Hay que decir que lo que decía el doctor Fauci, ayer fue la primera vez. ¿Se acuerdan que nosotros siempre hablábamos de una cifra entre 150 y 180.000 personas contagiadas diariamente? Bueno, ayer esa cifra subió a 195.444 contagios en un día. ¿Y muertes? Ayer 2.077. Los Estados Unidos sobrepasó los 2.000. Si usted mira la curva de los Estados Unidos, este es el pico más alto de todas las pandemias. Este es lo que el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ahora está escondido ahí en la Casa Blanca, decía que estaba a la vuelta de la esquina y le habían advertido que esto iba a pasar. Pero no, había que hacer mítines, el domingo se tiraron a la calle. Y la otra secretaria de comunicación del señor Trump dice que decir que, no hay que viajar en el Día de Acción de Gracia. El Día de Acción de Gracia es una realidad orwelliana. Mire si ella tiene alguna idea de esto.
Entonces, cuando usted pone gente a manipular, ella no está diciendo la verdad. No hay ninguna realidad ordenada. Los Estados Unidos viven una crisis sanitaria que es catastrófica. Esa es la realidad. Tranquila, como vive Europa. Nosotros vivimos una crisis sanitaria, pero no tiene ese carácter catastrófico, afortunadamente. Hemos hecho un gran esfuerzo, ahora le cuento lo que creo que podemos esperar nosotros. Y esto que está pasando en los Estados Unidos se repite. Suiza. No estoy hablando de Suecia, estoy hablando de Suiza, que permaneció abierto porque ellos eran liberales y los derechos humanos, bueno. Ahora acaban de tomar de medidas de confinamiento. Me cuentan que en Ginebra 290.601, 3.913 fallecidos. Ayer solamente 4.946 casos, 110 fallecidos. Vamos a buscarlos por cantones, porque yo creo que es interesante por esa división helvética que veamos exactamente cuál es el cantón que está llevando la gran parte del contagio. Pero en Suecia, En Suiza. En Suiza, perdón. En las ciudades importantes se está colapsando el sistema, no hay camas para atender a la gente. 1.35 de letalidad. 1.35 de letalidad. Y estaba más bajo. En Nueva York, la letalidad subió a 3%. Perdón. La positividad subió a 3%. Y cerraron todas las escuelas. Alemania, Inglaterra, España, Francia. Suiza, Francia, está, para mencionar algunos. Inglaterra. Inglaterra hay una crisis global en desarrollo y nos va a afectar. Y ha afectado a estos países terriblemente. ¿Usted recuerda cuando la pandemia comenzó? Le voy a poner un ejemplo. Cuando esta pandemia comenzó, ¿quiénes recibimos dónde se recibió en el mundo el efecto en el Producto Interno Bruto más importante? En el segundo trimestre. Si usted mira el segundo trimestre de la economía norteamericana, el PIB se contrajo en 32% de esos 3 meses. 32%. Nosotros debemos estar por ahí, un tercio. Usted no tiene que mirar los ingresos fiscales y se dará cuenta. Si los ingresos fiscales cayeron 30%, 35%, por ahí está la caída del PIB nuestro aquí en Panamá. No hay que ser muy brillante ni estar pidiendo. Ahora hablo sobre ese tema. En los Estados Unidos fue de 32%. En el tercer trimestre se recuperó fuertemente la economía norteamericana. Y al final, el pronóstico es que será una caída entre el 6 y el 8%. Igual que pasará con nosotros. Todo va a depender ahora, en los Estados Unidos, si esto continúa así, la caída en el cuarto trimestre va a ser muy dura. Sí. Va a ser muy dura. Porque tienen que tomar medidas para poder controlar esto. Si no controlamos el virus, no podemos tener la reapertura. No. Entonces tenemos que tener un balance. Y la temporada navideña mundial. Bueno, ahí estamos. Algo que también hay que añadir, José, es México. 1.136.564 casos y 107.932 fallecidos. 9.50. Nuestra región prendida, Europa prendida, los Estados Unidos, que es parte de nuestra región. Cuando yo hablo de nuestra región me refiero al continente. En África hay rebrote, si no hay rebrote hay guerra. Sí. En África, en Congo se controló el ébola, afortunadamente, pero hay conflictos bélicos en el área del Cuerno de África. En Etiopía hay un conflicto armado, en Libia hay conflicto armado, en el centro de África hay conflicto armado, en Sudán, hay un éxodo de etíopes hacia Sudán, además de la pandemia. El Mediano Oriente prendido como está. Y ayer el secretario de Estado va a un asentamiento que es considerado ilegal por las leyes internacionales, y él es el único secretario de Estado de Estados Unidos que ha ido a eso. En lo que a mí me parece un acto de provocación innecesaria para ambos estados, para Israel y para los Estados Unidos. ¿Para qué? En un momento de alta tensión, y un gobierno que está saliendo, prender la mecha en ese nivel, es un área en la que todo es sensible. Y yo tengo un gran respeto por Israel, pero me parece que es un error esta provocación. Innecesaria para mí. Pero bueno, paso a la parte política de nuestro continente. Ayer la Corte Suprema de Justicia de Perú, en una votación de 4-3, la Corte Constitucional, perdón,
decidió que el recurso de Vizcarra con respecto a su moción de vacancia, sí, de la institución, vamos a ponerlo como es, no procedía. Y ahora sigue mandando el actual presidente, Francisco, en nombre del Papa. nombre del Papa. Sigue mandando y ya puso gabinete y puso una mujer feminista creo que es el jefe del gabinete. jefa de gabinete. Una feminista de militancia. Vamos a ver, yo le estaba diciendo que preste la atención a este hombre, porque si él no toma distancia de la estructura actual que está gobernada por la oligarquía peruana, entonces llevará fracaso. Mientras eso está ocurriendo, en Chile, el jefe de carabineros renunció. ¿Usted se hubiera imaginado, Fernando, que un jefe de carabineros renuncie? Eso están acostumbrados a la represión y a matar gente. Sí, bueno, renunció por la presión. La gente está en la calle. Y vamos a ver cómo Piñera maneja esto del desembolso de la segunda entrega del fondo de pensiones. Como le decía ayer, el pueblo quiere y necesita eso urgentemente. Él dice que, y tiene razón el argumento, tiene peso, perdón. El argumento del presidente Piñera tiene peso porque esto destrampa la economía. El problema es que la economía, la macroeconomía, está divorciada de la microeconomía, que es el hombre que todos los días tiene que poner la paila para comer o comprar las medicinas. En Argentina hicieron una modificación, hicieron una legislación, bueno, la proponen que va al Senado, para dotarle de medicinas al pueblo gratuitamente, para compensar la caída de pensiones. Este es un presidente que piensa diferente. Pero ayer, la situación más importante que se estaba dando en el mundo, aparte de las elecciones de los Estados Unidos, fue la reunión del BRICS. Recuerda que el BRICS es la agrupación de los países de Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. En telecomunicaciones, en directo se transmitió esto, en la que el presidente Xi Jinping de China llamaba a la acción multilateral. Es decir, China, contrario a los Estados Unidos de Trump, que habla sobre América para los americanos y se encerró allá y todavía está encerrado él en la Casa Blanca. Esto propone lo que los Estados Unidos promovía en los años 70-80, apertura. Y en esa apertura, recuerda que le hablé sobre el acuerdo regional comprensivo de cooperación económica, lo que se conoce como el RCEP, que hablamos ayer con la viceministra. Bueno, en ese acuerdo China es el líder, pero ahí está otras potencias, no está la India. Aquí sí está la India en el BRIC. Bueno, hablaba Xi Jinping de esto y los demás hablaban sobre la necesidad de integrar una economía, este es un bloque económico que indica el carácter multilateral del mundo. Ya no existe ese poder unipolar. Entonces surge una discusión, surge el señor Vladimir Putin tratando de hacerse el gracioso, el presidente de Rusia, hablándole a Bolsonaro, le dice que admira su masculinidad por su acción bravía de estar enfermo y salir a darle el pecho por su pueblo. Bueno, eso generó una guerra de memes, de toda clase. Putin abrazado con... Bueno, ya usted puede imaginarse toda la guerra que le montaron internacionalmente. Yo creo que Putin debe estar arrepentido. La reunión fue opacada por la burla que se montó de ese comentario machista del señor presidente ruso, que es un homofóbico a rabiar, sí, igual que lo es Bolsonaro. Eso motivó que la conversación, Fernando, girara en torno a eso. A otra cosa. Y mató la reunión. Cuando uno quiere ser gracioso hay que tener gracia. Eso es importante. Decía nuestro amigo Porcel que cuando usted usa el humor o la poesía como arma, tiene que saber usarla. Es una línea muy delgada. Hay gente que tiene humor para hacer eso. Hay gente que no la tiene. Ni Putin ni Bolsonaro la tienen. Ayer le dieron una sacada de madre a ambos. Bien. En las elecciones de los Estados Unidos, nos retiramos este fin de semana con los siguientes números. En términos de porcentaje de voto presidencial, el voto popular, Biden tiene 51% y el presidente Trump tiene 51.2% y el presidente Biden tiene 72, 73 puntos algo.
una diferencia casi de 6% en el voto popular. 6 millones de votos es la diferencia. Es la diferencia. Y Biden va a llegar a 80 millones, lo va a sobrepasar este fin de semana, porque hay conteo que está llegando. Acuérdense que los pronósticos se hacen con un porcentaje. Nunca en los Estados Unidos la elección termina La noche de el conteo. O sea, hay pronósticos y se hacen y eso se respeta. Solo que Trump no lo respeta. Bien. Además, en el Senado, recuerden, está 50-48 en este momento definidos ya. 50 republicanos, senadores, 48 demócratas definidos. Hay 2 por definir en Georgia. Si el Partido Demócrata se hace con esos 2, quedarían 50 y 50. Con Kamala Harris. Con Kamala Harris quedarían con mayoría. De 1, pero mayoría, en fin, la mayoría siempre es de 2. No importa cuánto sea. Sí. Si el del Partido Republicano gana uno de los 2, quedaría con mayoría. Si gana los 2, quedaría con 52 y 48. Pero en la estructura republicana de ahora hay una división ya. O sea, este no es el Partido Republicano sin Trump, no es lo mismo que, los senadores republicanos sin Trump no son lo mismo que con Biden. Ya hay, por ejemplo, como la senadora de Vermont. La señora Collins o otros senadores que están ya criticando a Trump y que van a hacer consenso para sacar a los Estados Unidos del caos en que se encuentra en este momento. En el caso de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la legendaria, la vieja como le dicen, 80 años. ganó la postulación y va a ser la speaker de la Cámara por los últimos 2 años, dice ella. A mí me enseñó Gonzalo Barrio, alto dirigente de ADECO, que en la política nadie se retira. Y entre más viejo usted, más le gusta porque tiene más nada que hacer. Más nada que empezar. Bien. Esas son las cifras. Les recuerdo que Georgia ayer en el reconteo ya decidió que esa es la cifra. Y el plazo se vence ahora. ¿Y qué está pasando en los Estados Unidos? Aparte de esta desafortunada intervención del equipo legal del señor Trump, que ha perdido en casi todos los casos que ha presentado ante la Corte, y que una vez que ocurra la certificación, se acabó. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el presidente Trump? Está en el búnker de la Casa Blanca y está llamando, ¿no?, a representantes, senadores y representantes de los estados para impedirles que certifiquen nada. Mire usted, el que certificó en Georgia es el secretario de Estado de Georgia, que es republicano. Sí. Y los periódicos norteamericanos están reportando amenazas. Mire este asalto a la democracia, a la institucionalidad. Todo parece indicar que el presidente Trump quiere vengarse de los demócratas por su derrota, porque ha sido derrotado. Yo veo muy poco probable, Fernando, que se pueda revertir el proceso electoral. Sería una derrota a los Estados Unidos. Entonces tendríamos que mandar nosotros delegados allá, a cada estado, para ver cómo que votan y poner orden en los Estados Unidos. Pero eso no es así. El sistema funcionó perfectamente bien. Ya lo dijo el jefe de cibernética. Con todos los controles que había, no había forma de que esto estuviera. Pero por otro lado, la lucha legal de Trump pretende darle un tinte fuerte de ilegítimo a la administración Biden. Esto nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos. Ni Al Gore, ni... Nunca. ¿No? Y Trump intenta montar una campaña de financiamiento para esta lucha legal, entre comillas, mientras los Estados Unidos se desangra. Mire la cantidad de muertos de ayer, sobrepasó los 2.000 muertos por el coronavirus. La situación de la pandemia en los Estados Unidos es de espanto y el presidente sigue atorado, sin coordinar con nadie. La próxima semana el presidente electo Biden va a anunciar parte de su gabinete ya. Sí. Y todas las batallas legales las está perdiendo el presidente en las Cortes Supremas estatales. Yo creo que la intervención del señor Giuliani ayer demostró el peligro. ¿Usted sabe cuál es? Es que hay gente en los Estados Unidos republicanos que le están haciendo caso. Y no son cualquier persona, son 73 millones que votó por Trump, de los cuales hay una cantidad de militantes que están dispuestos a hacer lo que sea. Porque están siendo llevados con una mentira a una situación difícil y ponen a los Estados Unidos en un estado de debilidad, mientras el mundo, la reunión del BRIC, la reunión de Hanoi, lo que está pasando en Europa, la reagrupación que está ocurriendo en el centro de Europa,
Lo que está pasando en África está demostrando que los Estados Unidos está fuera del escenario mundial y eso no es bueno para nosotros. Para nosotros, exactamente. A la vuelta, vamos a hablar, Fernando, de Panamá, del COVID. Vamos a hablar sobre las cifras que le voy a dar a nuestro amigo Atenógenes Rodríguez para que tenga exactamente la información como es y espero que haga la corrección correspondiente. Espero que la haga. Y además de eso, quiero hablarle sobre esto de la rendición de cuentas. Una cosa es la rendición de cuentas y otra cosa es la rendición del poder, que es lo que ellos pretenden. Yo creo que hay que hacer la rendición de cuentas, pero yo no creo que el poder se debe rendir ante cuatro ¿cómo le llama usted? Mamarrachos. Influencers. A la vuelta. ¿Y cuál será el futuro de estas investigaciones que se hicieron allá en Italia contra la ex procuradora general de la Nación? ¿Cuál es el futuro de eso? ¿Por qué no hablamos de eso también? En Brasil.